Perfecto. Muy bien, pues nada, sed todos bienvenidos. Como siempre, muchísimas gracias al Ateneo Mercantil por invitarme a este lugar, a este salón tan emblemático, tan precioso, ¿no? Que es una auténtica maravilla, para traeros pues, historias de las que me gustan contar. De alguna forma yo soy un apasionado de lo que son los viajes, de lo que son los misterios, las aventuras por el mundo, así que os voy a traer la aventura y la historia que me ha dejado sin parpadear pues los últimos meses, ¿no? Y que hasta que me encerraron y me maniataron prácticamente no pude dejar de pensar y de rastrear este asunto que es si existe la famosa lanza de Longinos, la lanza del destino, que ahora veremos exactamente qué es lo que es y dónde se encuentra. Así que como para merecer lo bueno, antes hay que saber aplaudirlo. Este enorme aplauso para todos vosotros. Vamos a comenzar y sobre todo también me gustaría, insisto, agradeceros vuestra presencia a todos los valientes que estáis aquí esta tarde y también pues, a todas las personas que desde Zoom en Internet están siguiendo en directo esta presentación. Me alegro muchísimo de poder compartir pues, estas historias con vosotros. Así que sin más dilación vamos a comenzar ya y vamos a iniciar la exposición en el principio de los principios. Esto es la escena que nos cuenta el evangelista Juan, capítulo 19, versículos 33 a 37, cuando Jesús está en la cruz, en una agonía absoluta, y lo que dice es, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Acto seguido, moriría. Muchas veces se ha especulado, ¿no?, qué es lo que nos quería decir el evangelista Juan con esto de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como si hubiese un último halo de duda en la fe del propio Jesús, ¿no? En realidad lo que sabemos a día de hoy es que no existió duda alguna, sino que simplemente él se estaba rezando y estaba orando un salmo que efectivamente decía en ese preciso instante. Y lo que nos continúa diciendo el evangelista Juan es que lo habitual para las crucifixiones en la antigua Roma era que una vez que se había practicado la crucifixión se partiese las piernas a los reos. Pero parece ser que Jesús ya estaba muerto en el momento en que esto se va a realizar. Y los familiares de Jesús le piden directamente que no le rompa las piernas con un martillo, sino que simplemente
comprueben si está muerto. Y por eso ocurre algo que no había ocurrido en ninguna otra crucifixión. Y es que el centurión Cayo Casio Longinos, directamente y con su lanza, va a clavar en el costado de Jesús. Y vamos a ver esta escena, este momento en el que Longinos ha clavado su lanza en el costado de Jesucristo, asegurándose de que éste está muerto. Esa es la lanza de Longinos, esa es la famosa lanza del destino. Y eso es lo que vamos a tratar de buscar en esta exposición. Vamos a tratar, de hecho, de ambientarlo un poquito con unas músicas que os he traído para que la inmersión sea total, ¿no? A ver qué os parece. Bueno, pues si hoy en día nos dirigimos a la Basílica de San Pedro en Roma, en el Vaticano, nos vamos a dar de bruces con una enorme estatua de 3 metros, que es esta, una estatua dedicada al centurión Longinos. Es esta que estáis viendo aquí, como podéis observar, con su lanza, con su mítica lanza. Claro, si queremos encontrar la lanza del destino, deberíamos de preguntarnos, bueno, de acuerdo, ese centurión romano se la clava a Jesús en el costado, ¿y qué pasa con la lanza? Lo normal sería que alguien la llevase a una armería romana y que directamente en esa armería romana se depositase y se confundiese con el resto de las lanzas, ¿no? Eso sería en un principio lo lógico. No sabemos, no tenemos ni idea de qué es lo que sucede en ese momento con la lanza. Lo que sí que es cierto es que unos años después, y nos encontramos ya en el año 70 después de Cristo, fijaros, del año 33 o del año 30, nos hemos ido directamente al año 70 después de Cristo, cuando Tito arrasa totalmente Jerusalén y se va a llevar el tesoro de los judíos, que si hoy en día quisiésemos saber qué demonios robó Tito en ese año 70, podríamos pensar, ¿se llevó la lanza? Tendríamos simplemente que darnos una vuelta por Roma, ir al arco de Tito y observar. Porque en el arco de Tito aparecen los tesoros que éste saquea del templo de Jerusalén. Aparece, como veis, la menorá, ese candelabro de 7 brazos, que a día de hoy sigue desaparecido, no tenemos ni idea de dónde está. Tampoco aparece el Arca de la Alianza, ¿no?, del que ya hablamos hace un tiempo, y absolutamente nada sabemos y nada aparece aquí de esa lanza del destino, de la lanza de Longinos. Abro paréntesis y os voy a contar esta historia para que después no os perdáis en un punto muy concreto. Y es que esta lanza, la lanza del destino, la lanza de Longinos, también ha sido llamada la lanza de San Mauricio. ¿Quién era este tal San Mauricio? Insisto, esto es un pequeño paréntesis en la charla. San Mauricio era un comandante de la legión tebana que estaba luchando con los romanos en toda la zona de las Galias. Parece ser que él vence en la batalla y su superior, que era pagano, procede a celebrar la victoria. San Mauricio no era pagano, era cristiano, y se cuenta que esta batalla la consiguió vencer San Mauricio con ayuda de la lanza que él portaba, la auténtica lanza que quedó clavada en el costado de Jesucristo. Y a esa lanza le van a llamar la lanza de San Mauricio, porque San Mauricio, como no estaba de acuerdo con la celebración pagana, directamente va a ser asesinado por su superior, pero antes haría regresar esta lanza, la lanza de San Mauricio, a Roma. Y esa lanza pasaría a llamarse la lanza de San Mauricio. Cierro paréntesis. No sabemos si esa es o no la lanza original, pero esta leyenda nos va a acompañar. Nos vamos directamente al siglo IV. La mítica batalla del puente Milvio, en el que vemos directamente cómo el emperador Constantino el Grande, que era absolutamente pagano, parece ser, tiene, así nos lo cuenta él, una visión donde aparece una cruz y un mensaje, unas palabras que le dicen: con este signo vencerás. Y efectivamente, venció la batalla. Y no contento con eso, hizo que todo el Imperio Romano se convirtiese al cristianismo y la denominase así como una religión oficial del imperio. Y tal sería el calado que tendría el cristianismo, que la madre de Constantino, Santa Elena, la mujer que tenéis aquí,
Cuando cumple alrededor de la edad de unos 80 años, una mujer octogenaria muy mayor, decide organizar un viaje a Jerusalén. Un viaje, insisto, estamos en torno al siglo IV, para buscar aquellas reliquias que pudieron quedar de la muerte y pasión de Jesús. Y allí que se va Santa Elena, la actual patrona de la arqueología. Pregunta, hace una labor un poco detectivesca, tratando de buscar el lugar en el que murió Jesús, y allí, según las crónicas que ella recibe, bajo el templo de Venus, lo que hoy en día sería la Basílica del Santo Sepulcro, va a encontrar varias cosas. Pero antes, de los que estáis por aquí, venga, manos arriba los que habéis estado en Jerusalén. Muy bien, muy bien. Bueno, este sector vence por goleada, ¿eh? Pero bueno, tenemos una representación también. ¿Habéis estado en la Basílica del Santo Sepulcro? ¿Sí? ¿Recordáis la cripta de Santa Elena? Efectivamente, hay una pequeña cripta que es la zona que está custodiada por los cristianos católicos dedicada a Santa Elena. Bueno, pues justo en esa cripta, Santa Elena va a hacer un descubrimiento muy curioso. Allí va a encontrar directamente 3 cruces. Está claro, ¿no? La de Jesús y la de los 2 ladrones. Unos cuantos clavos, la corona de espinas y cuentan que la lanza, que fue clavado en el costado de Jesús. Claro, en el momento en que Santa Elena se encuentra con las cruces, ella dice, bueno, yo creo que va a ser fácil arreglar cuál fue la de Jesús, ¿no? Pillan por ahí un lisiado, algunos dicen que estaba muerto incluso, le colocan en cada una de las cruces y en aquella en la que resucita, pues bueno, estaba claro que esa era la Veracruz, ¿no? Y allí que se va a quedar Santa Elena enviando al Imperio Romano gran parte de los objetos que ha encontrado, en especial astillas de la cruz, la corona de espinas y clavos. Y aquí hay algo que no entiendo, porque si esta historia es cierta, ¿por qué no se lleva la lanza? ¿Por qué deja allí la lanza en Jerusalén? No sabemos si custodiada, si simplemente se le olvidó, pero la lanza parece ser que se queda allí en Jerusalén. Y aquí viene algo importante, porque cuando esos clavos van a llegar al Imperio Romano y Constantino se va a hacer con ellos, el emperador Constantino que antes veíamos, Constantino va a hacer con los clavos algo curioso. Uno de los clavos lo va a ensartar en una corona y con el otro de los clavos, una vez que este ha sido fundido, va a introducirlo en una lanza que él crea junto con ese clavo, ¿de acuerdo? Luego con clavo fundido van a crear una lanza, la que desde ese momento se va a llamar la lanza de Constantino. Lanza de Constantino, lanza del destino, y también la van a llamar incluso lanza de San Mauricio, en alusión a la historia que os he contado antes. Esta es esa cripta que os comentaba antes de Santa Elena. Bueno, pues esta que estáis viendo aquí es la lanza de Constantino, la lanza hecha con los clavos, justo como la que podéis ver aquí ahora mismo. Esto es una réplica real de la lanza del destino. Por supuesto que si después os apetece verla con más detalle, os la dejo a vuestra disposición. La lanza de Constantino. Luego veremos qué ocurrió con esta lanza, pero tenemos que continuar. Fijaros con detalle, cómo da la sensación de que sea un clavo lo que está ahí, unido a la propia lanza. Claro, Constantino fundó la ciudad que lleva su nombre, Constantinopla, la actual Estambul. Y allí que se va a dirigir Constantino junto con esa lanza, la lanza del clavo, la lanza de Constantino. Vamos a dejar aquí la lanza. En la iglesia, en la catedral, en ese momento la Basílica de Santa Sofía, ya veis la polémica que ha habido estos últimos meses, ¿no? La mítica Santa Sofía, que todos podíamos entrar porque era un museo y actualmente es una mezquita. No sé si alguno de los que estáis aquí habéis estado por Estambul en los últimos meses, si nos dejan entrar o no nos dejan entrar, pero bueno, tengo mis dudas, ¿no?, de qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues aquí, en el interior de Santa Sofía, se va a guardar la lanza de Constantino, en Constantinopla. Van surcando los años y en el siglo VI nos cuentan que en el año 570, en Jerusalén, llegaría un hombre, un peregrino llamado Antonio di Piacenza, y él dice que en la Basílica de Sion
observa la auténtica lanza que fue clavada en el costado de Jesús. Si recordáis, Santa Elena supuestamente se había dejado en Jerusalén la lanza que había encontrado en esa cripta, pero Antonino de Piacenza dice que él ve en la iglesia de Sion la lanza auténtica, tal vez esa que Elena se dejó. Así que de momento ya tenemos dos, la de los clavos que está en Constantinopla y la lanza auténtica supuestamente que está en Jerusalén y que allí nos dice el cronista Antonino de Piacenza que se encuentra. Y siguen surgiendo los años. Esto ocurre en el siglo VI. Unos años después, en el año 614, siglo VII, hay una enorme invasión persa en Jerusalén. Los persas invaden Jerusalén. Y para proteger esa lanza, la lanza que vio Antonino de Piacenza, parece ser que entre que guárdamela tú, guárdamela yo, la escondemos tal, se partió. Y quedó dividida en dos partes. Una, la punta de la lanza, y el resto, el asta. En Jerusalén van a estar las dos. Para tratar de salvar esa punta que hemos visto, la punta de la auténtica lanza, va a ser enviada, una vez más, a Constantinopla. Así que en Constantinopla tenemos la lanza de los clavos, la punta de la lanza, y en Jerusalén se mantiene el asta, partida. Con el correr de los años, efectivamente, ese asta también viajaría a Constantinopla. Por tanto, de momento nos encontramos que en Constantinopla está todo. Está la lanza del destino, que hemos visto que es la de Constantino, ¿no? La de los clavos, está la punta y también está el asta. Fijaros, una cosa así debía de ser el asta. Esto es un dibujo de la época. Y tenemos que seguir avanzando en el tiempo. Y nos encontramos con este personaje. ¿Lo identificáis? ¿Sabéis quién es? Carlomagno, efectivamente. Carlomagno. Fijaros. Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano, en el año 800 va a recibir un regalo. Un regalo del Papa de la época. Le va a regalar por su 25 aniversario de dirigir las vías del Imperio Romano-Germánico, la lanza del destino, la lanza de San Mauricio, de Constantino. Por lo tanto, esta lanza que se encontraba, como hemos visto, en Constantinopla, viaja directamente hacia lo que hoy en día sería Alemania y recae en manos de Carlomagno. Y Carlomagno comenzaría a batallar siempre utilizando como estandarte esta lanza, la lanza del destino. Y pasa, por tanto, a llamarse la lanza del destino, porque cuentan que aquel que porta la lanza siempre vence en todas sus batallas. Carlomagno vence absolutamente todas las batallas y atribuyen el poder de la lanza a tales victorias. Aquel que la poseía tenía garantizado el éxito en la batalla. Pero algo ocurre en el año 614. Perdón, en el año 814, 14 años después. Carlomagno está junto con su ejército cruzando un río y la lanza se le cae. Esto es visto como un absoluto signo de malfario, como algo que va a derrotar totalmente a Carlomagno. La lanza triunfal, al haber perdido posesión de Carlomagno y al habérsele caído, seguro que traería una desgracia. Así fue. En ese 814, Carlomagno muere. Había perdido la lanza del destino y el destino le había provocado al final la muerte. Y así correrían los años. Por determinados avatares, esta lanza iría a parar directamente al reino sajón de Inglaterra. Posteriormente sería vendida al conde italiano. Tiempo después, regalada al rey Rodolfo de Borgoña. Y fijaros lo que hace. Estamos en esa época de los siglos X, siglo XI aproximadamente. El rey Rodolfo de Borgoña va a hacer un trato con el que en ese momento es el rey Enrique I el Pajaredo de lo que hoy en día es Alemania. Y es que le cambia el cantón de Basilea por la lanza del destino. Enrique el Pajarero se va a quedar con la lanza del destino y a cambio el rey Rodolfo de Borgoña todo un cantón, cantón de Basilea. ¿Qué os parece el cambio? No estuvo mal, ¿no? Para que veáis cuál era la mentalidad de la época.
y lo que un objeto de poder como este podía generar en la mente de los reyes. Quien poseía la lanza tenía la victoria asegurada. Iría transcurriendo el tiempo. Así, el rey Otón I de Alemania, del mismo modo, portaría consigo la lanza. Cada batalla que realizaba era una victoria. Siempre. ¿Habéis estado en Polonia? ¿Sí? A ver, manos arriba, ¿cuántos hemos estado en Polonia? Muy bien, muy bien. Está la cosa ahí genial. En Cracovia, ¿habéis tenido la oportunidad de daros una vuelta por Cracovia? Un lugar fantástico, ¿verdad? Pues en Cracovia, si entramos en el castillo de Cracovia, hay un pequeño museo dedicado a Juan Pablo II, que efectivamente era polaco, ¿no?, de Cracovia, y en ese museo vamos a encontrar algo que nos recuerda muchísimo a la lanza de Longinos. Nos encontramos justo con esto. Casi parece una copia, ¿no? Bueno, pues este Otón I que hemos visto le va a regalar al primigenio rey de Polonia, Boleslav, una réplica de la lanza que él mismo tiene. El rey alemán le regala al rey polaco, en signo de amistad, una réplica de la lanza del destino. Y hoy en día podemos observar esa réplica muy parecida, como veis, allí, en el Museo de Juan Pablo II. La lanza de Cracovia. Réplica. De momento no hemos tampoco liado demasiado la madeja, ¿no? Ahora mismo tenemos por toda la zona de Alemania la lanza del destino. En Constantinopla se halla la punta de la lanza original y el asta de la lanza original. Y en Cracovia, la réplica. Continuemos. Siguen surgiendo nuevos reyes en Alemania y así llegaría al poder Otón III. Otón III va a hacer algo curioso y es que directamente va a dar un baño a la lanza justo por la zona que hoy en día vemos recubierta por oro. Justo en esta zona, él crea un pequeño baño de plata y hace una inscripción. Él escribe: Lanza de San Mauricio. ¿Os acordáis la historia que veíamos antes de San Mauricio, ¿no? El comandante de la legión de Tebas, de la legión tebana, que efectivamente tuvo una lanza que decía que era la de Jesucristo y que le declararon cristiano y finalmente sus superiores lo degollaron. Bueno, pues por alguna razón Otón III dice que esta lanza es la lanza de San Mauricio, probablemente por una confusión de las leyendas de la época. Federico Barbarroja, el mítico emperador también alemán, se haría con la lanza. Como veis, todos los líderes del imperio, del Sacro Imperio Romano-Germánico, se hacían con la lanza del destino por esta creencia de que quien tenía la lanza tenía asegurada la victoria. Tiempo después, 1250, Federico II envía la lanza a Nuremberg y allí la vamos a dejar durante 500 años, más o menos hasta que Napoleón entraría por esta zona. Y es que en todo este devenir, ¿no?, de la lanza yendo de aquí para allá, llegando finalmente a Nuremberg, se le va a cambiar ya definitivamente su aspecto. El emperador Carlos va a crear esta funda de oro y una inscripción sobre la funda de plata que veíamos antes. Lancea et clavus Dominis. Lanza y clavos del Señor. Exactamente la misma que estáis viendo en la pantalla. Esa lámina de oro que recubre la lanza y que de alguna forma la protege. Así la tenemos en su estado actual. Claro, yo cuando me encontré delante de la lanza, me daba la sensación que es un clavo demasiado raro, ¿verdad? Vemos toda la punta del clavo, pero una especie como de medallón, otro medallón, un tercer medallón. ¿Qué clavo más raro? Cuando en el siglo XX se desmenuzó y se desbrozó totalmente la lanza para examinarla, lo que se pudo comprobar es que lo que veis ahí no es ningún clavo, es un perno, es un pasador, con una serie de medallones que desde luego no es romano y que se colocó ahí. Y al mismo tiempo
fueron forjados sendas cruces en los medallones. Ahora bien, casi con microscopio, hemos podido encontrar que en uno de esos medallones está representado el pez, el símbolo del cristianismo antiguo, acompañado de una I y una R. ¿Jesus Rex? No lo sabemos, pero es lo último que se ha descubierto en la lanza del destino. Claro, ¿qué pinta Napoleón en todo esto? ¿También tenía que dar guerra a Napoleón? Pues también se dirigió por allí. Y es que estamos en una época, la invasión napoleónica de toda Europa, en la que Napoleón está muy cerquita de Nuremberg. Recordemos que la lanza se encontraba en Nuremberg y por miedo a que las tropas francesas ataquen Nuremberg y roben la lanza va a ser desplazada a los hermanos de los alemanes, los austriacos, a Viena. Y esa es la razón por la que a día de hoy la lanza de Longinos, esta lanza de Constantino, la de los clavos, se encuentre en Viena, en el Museo del Palacio Hofburg. Allí está, a día de hoy desafiando al tiempo. Afortunadamente Napoleón no se hizo con ella. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para, ya que estamos en toda esta época de lanzas, de la Edad Media, hablando de objetos sagrados, ¿no? Hablaros de una de las historias que he tenido la oportunidad de rastrear este año, que no tiene absolutamente nada que ver con la lanza del destino, pero que también es un objeto punzante de la Edad Media y que seguro que esta historia está de alguna manera inspirada en el asunto de la lanza. Seguro que recuerda algo más. Nos vamos directamente a la Toscana italiana. Vamos a dirigirnos a un pequeño pueblo que se llama Chiusdino. Y la historia que viene ahora, de verdad que os prometo que os va a dejar ojipláticos. Entramos a una pequeña ermita en mitad de la Toscana, surcando esos paisajes, imaginaros, ¿no? Con ese verdor, con los cipreses en los laterales, con los viñedos rodeando toda esta zona. Y en el pequeñísimo pueblo de Chiusdino, en la ermita del monte Siepi, la única ermita que hay en esa montaña, accedemos y encontramos esto. Una espada clavada en la roca. ¿A qué os recuerda esto así de primeras? Al rey Arturo, ¿no? A Excalibur, al Santo Grial, a todas estas historias medievales. Ahora bien, ¿y si os digo que la espada que acabáis de ver está datada previamente a la creación de las historias del rey Arturo y de Excalibur? Que el origen de esta espada es anterior al rey Arturo y que toda la historia de Arturo, el Excalibur y tal, están basadas en esto, en un pequeño pueblo de la Toscana italiana que prácticamente nadie conoce y que nadie visita, ya veis, entrando solos en este lugar. Esta es su historia. Galgano es un crápula de la vida, un noble de 1180, que se pensaba que todo monte era orégano, ¿no? Pues era un disoluto, tenía un montón de novias, bebía, comía, hacía lo que le daba la gana, ¿no? Total que una noche Galgano está durmiendo y tiene una visión, se le aparece San Miguel Arcángel y San Miguel Arcángel le dice: Galgano, tienes que ser una buena persona, deja de ser un disoluto, tienes que ser más cristiano. Y bueno, Galgano al día siguiente despierta y dice: bueno, menos mal que esto ha sido un sueño y puedo seguir a la mía. Unos días después, Galgano toma su caballo, se dirige hacia el monte Siepi, donde había quedado con su novia Polisena, que la pobrecilla, ya podéis imaginar la cornamenta que tenía. Y cuando está en lo alto de la montaña, se abren los cielos, una vez más aparece San Miguel Arcángel y le insiste: Galgano, mira que te lo dije, que tienes que ser una buena persona, que tienes que ser cristiano. Le tira del caballo y todo, como estáis viendo aquí en la imagen, y el pobre Galgano que está totalmente alucinado, ¿no? En plan, bueno, esto ya es un poco serio. Pero Galgano le dice: mira, que eres un cansino, San Miguel Arcángel, déjame tranquilo que yo quiero hacer lo que me dé la gana.
Tan difícil sería que yo cambiase de vida y que me formalizase como que mi espada de guerrero se clavase en esta roca que veis ahora. Y dicho y hecho, Galgano, para hacer la prueba, intenta introducir la espada en la roca y como si esta fuese mantequilla, allí que se queda clavada. Obviamente Galgano dijo, bueno, igual esto ya es para pensárselo 2 veces, me voy a volver una buena persona. Se hizo santo, un eremita, y la gente iba allí porque no se creía que Galgano el Crápula se había educado tanto y de repente era un buen cristiano. Bueno, pues este es el tipo de historias que podemos encontrar cuando viajamos, cuando leemos un poco más allá de las historias de siempre, ¿no? Del rey Arturo, bueno, está muy bien y todo eso. Pero cuando se ha datado esta espada, ha sido datada en 1170. Como poco, unos 13 años antes, unos 11 años antes de que Chrétien de Troyes hable de su cuento del Grial y que Robert de Boron, años después, hable de toda la historia de Arturo y Excalibur. Y ahí lo tenéis, a Galgano, hoy en día santo, con su espada, que fijaros qué curioso, cuando metemos una espada en una roca, hacemos que un elemento de guerra, como si una espada se convierta en una cruz. Y esto fue lo que le generó la experiencia sagrada a Galgano. Cerramos el paréntesis, la historia de Galgano creo que era bonita, quería compartirlo con vosotros, pero vamos a continuar, vamos a seguir de nuevo con el asunto de la lanza de Longinos. Recordad, tenemos la lanza ahora mismo en Viena, tranquilamente, después de todo el recorrido que ha hecho por todo el imperio sacro-germánico, Nuremberg y finalmente allí en el Palacio Hofburg de Viena. Ahí se queda. Vámonos para atrás un poquito. Vámonos a las cruzadas. Año 1097. Es el asedio de Antioquía. Los cristianos están absolutamente derrotados. Los musulmanes van a dar su golpe de gracia. Pero aparece un hombre, aparece un cruzado, un hombre llamado Pedro Bartolomé, que a bombo y platillo anuncia a todos los cruzados, antes de que llegue la batalla final de Antioquía, que él ha soñado con la lanza que se clavó en el costado de Jesús y que sabe dónde está, allí en Antioquía, debajo de la iglesia de San Pedro. De allí que Pedro Bartolomé dice, si no me creéis, acompañadme. Bueno, comienzan todos a excavar debajo de la iglesia de San Pedro, excavando, excavando, excavando. Llega el final del día, allí no que no aparece nada, y cuando todos están a punto ya de crucificar al pobre Pedro Bartolomé, este dice, un momento, que voy a bajar yo. Baja Pedro Bartolomé al agujero y allí que se alza con la lanza. La auténtica lanza, se había obrado el milagro, el sueño le había dicho dónde estaba la lanza y allí en Antioquía encuentra la lanza que él dice que es la que se clavó en el costado de Jesús. Esta lanza, que es como la que veis ahora mismo, sería la que van a llamar la lanza de Antioquía. Y, como no, para seguir con la tradición, sería trasladada a Constantinopla. Que claro, os podéis imaginar, el emperador de Oriente dirá, bueno, yo ya tengo aquí la punta de la lanza y el asta. Ahora me viene otro lanza que, bueno, es de dudosa calidad, no sé yo cómo de cierta será su procedencia, pero bueno, oye, dámela. Y allí que en Constantinopla se va a encontrar la punta de la lanza, el asta de la lanza y, por supuesto, la lanza de Antioquía. Claro, este hombre, Pedro Bartolomé, como le salió bien la jugada de la lanza, comienza a hablar de que, bueno, que sí, que él tiene visiones, que se le aparecen los ángeles, ¿no? Y bueno, ya la gente empieza a dudar de él, empiezan a decir como que este Pedro Bartolomé, pues es un mentiroso, ¿no? Y dicen, bueno, si tan cierto es todo lo que cuentas, cruza este pasillo de fuego que hemos creado para ti. Si no te quemas, será que dices la verdad. Y bueno, Pedro Bartolomé, que era un hombre muy confiado, cruzó en ese momento y bueno, pues de las quemaduras que sufrió a los pocos días, murió frito. Pero bueno, ahí está la historia de Pedro Bartolomé y la lanza de Antioquía, que por determinados avatares llegaría a este punto. Continuamos con nuestro viaje y esta vez nos dirigimos a Armenia, porque en Armenia
es donde vamos a encontrar hoy la lanza de Pedro Bartolomé, la lanza de Antioquía. ¿Habéis estado por Armenia? ¿Alguien se ha dado una vuelta por aquí? Ahí veo alguna señal telepática. Muy bien. Bueno, lo que estáis viendo ahora mismo es el monte Ararat. Bueno, así es como lo vi yo. Así es como es habitualmente. Siempre tengo la mala fortuna de cuando quiero ver una montaña de las buenas, pues que esté con unos nubarrones tremendos, ¿no? Pero bueno, este es el monte Ararat, el lugar donde nos cuenta la tradición que quedó encallada el Arca de Noé. Pero bueno, esa historia la vamos a dejar para otra próxima charla donde hablaremos de esos enigmas del diluvio y del Arca de Noé. Bueno, pues en la capital de Armenia, en Ereván, en Etchmiadzin, que es el Vaticano de la Iglesia armena, vamos a encontrar la que cuentan es la auténtica lanza del Señor, la lanza de Antioquía, la que descubrió este cruzado Pedro Bartolomé debajo de la iglesia de San Pedro. Bueno, pues ahí está. Ellos te dicen absolutamente convencidos de que esa, segurísimo, y de hecho cuando yo estuve por allí con mi amigo Pablo, que está por ahí detrás, la guía que teníamos nos decía, bueno, sí, que ha sido datada la de Viena, que es falsa, que la de Polonia, que también ha sido datada y que es falsa, obviamente es una réplica, y que la del Vaticano y tal, bueno, no me adelanto, son habladurías. Que la auténtica es la suya, pero no recuerda más. Esto tiene pinta de lanza, casi parece más como un estandarte romano, ¿no? No da la sensación de que sea una lanza. Pero bueno, ahí está, la lanza de Antioquía. Obviamente, esos agujeritos en forma de cruz fueron añadidos posteriormente. Tendríamos que imaginarla totalmente completa. Y ahí la vemos. Bueno, si notáis que tiembla un poco el vídeo es porque estaba prohibido hacer fotos y vídeos. Pero bueno, ya me conocéis. Por lo tanto, en este momento, y dejamos ya ahí en Armenia la lanza de Antioquía, nos encontramos con que en Constantinopla, de nuevo, estamos una vez más en esa época, por recapitular, en Polonia tendríamos la lanza réplica, en Viena tenemos la lanza del destino, la de los clavos, en Armenia la lanza de Antioquía, pero en Constantinopla seguimos teniendo tanto el asta como la punta originales, supuestamente. Se produce una invasión en Constantinopla por parte de los cruzados y estos van a enviar la punta de la lanza a Francia, a París. Por tanto, en este momento de la Edad Media tenemos la punta de la lanza en París y de hecho la Santa Capelle, que si habéis tenido la oportunidad de visitarla, pues uno de los lugares más impresionantes que existen, ¿verdad? Se construye a propósito para guardar tanto la corona de espinas como la punta de la lanza. Por tanto, la punta de la lanza en 1241 llegaría aquí, a París, a la Santa Capelle. Como vimos antes, en Constantinopla estaba todo, ahora ya solo queda el palo, solo queda el asta. Así que ahí tenemos esa punta original. Poco les duraría también a los pobres habitantes de Constantinopla la posesión del asta. Y es que cuando ya se produciría la invasión de los otomanos en Constantinopla, ellos harían un pacto con el Papa de la época. El Papa de la época es Inocencio VIII. Muchos de los que estáis aquí, sé que este hombre os suena porque es un señor muy misterioso, Inocencio VIII. Yo cuando leí esto la primera vez, lo cierto es que pensaba, lo estoy leyendo mal. Porque el sultán en Constantinopla lo que le va a proponer al Papa Inocencio VIII es: yo te doy el asta, pero tú, a mi hermano que lo tienes secuestrado, lo dejas secuestrado. No vaya a querer venir y quitarme el puesto, ¿no? Y ese fue el pacto. El Papa dijo, bueno, vale, pues si solo tengo que hacer eso, yo le sigo aquí dando de comer y tal, y aquí que se queda conmigo. Pero el asta me lo das. De esta forma, el asta de la lanza
auténtica llegaría al Vaticano. Aquí tendríamos a Inocencio VIII. Claro, si habéis estado en el Vaticano, diréis, bueno, ¿dónde está el asta de la lanza? No aparece señalizado, no está en ninguna vitrina. Bueno, supuestamente está en uno de los cruceros que soportan la cúpula de la Basílica de San Pedro. Ahí, dentro de una columna, se encontraría ensartada en el interior, cuidado, luego no se puede comprobar, no se pueden hacer pruebas, no se puede ver, te lo tienes que creer, el asta de la lanza del Vaticano. De hecho, cuando hoy nos acercamos a la tumba de Inocencio VIII, aparte de algo muy misterioso, que es una frase que aparece por aquí en latín, que no la vamos a tocar hoy, también, fijaros, se indica lancea, lanza que atravesó el costado de Jesucristo, que fue uno de los méritos que tuvo Inocencio VIII. Por tanto, Inocencio VIII hace que el asta de la lanza llegue hasta Roma, hasta el Vaticano. Pero yo no sé si esto lo hacéis en ocasiones, ¿no? Me gusta quedarme así un rato mirando estatuas y tratar de buscar detalles, tratar de encontrar conexiones, y cuando me quedé así un rato mirando la cara del rostro de Inocencio VIII, me di cuenta de que en la mano, fijaros, se le esculpe con una lanza. Evidentemente es el que trajo el asta de la lanza, ¿no? Ahora bien, esta es una lanza con hoja. Y fijaros a qué nos recuerda tanto esta hoja. Nos recuerda muchísimo al tipo de lanza que tienen los armenios, que es la lanza de Antioquía, que seguramente es un estandarte romano o judío, o una lanza judía, pero desde luego que no, es una lanza romana, 100% seguro. Por tanto, me pregunto, ¿y si la lanza que le dieron los de Constantinopla, el sultán, sabiendo el sultán que había tenido en Constantinopla la lanza de Antioquía, le entregó una réplica parecida a la lanza de Antioquía, en plan, bueno, en realidad no sabemos dónde está el asta, o la hemos perdido, lo que sea, a ti te entregamos una copia? Y por eso la lanza que porta en su mano el Papa es simplemente una copia. Esa es la razón por la que en el Vaticano en ningún lado te enseñan el asta, algo que debería de estar ahí expuesto, ¿no? Y que sería objeto de adoración, como es por ejemplo la sábana santa, como es el Santo Grial. ¿Por qué no la enseñan en San Pedro? Así, recapitulando, tenemos el asta, supuestamente, en Roma. En Cracovia, la réplica de la lanza de Constantino, la lanza de los clavos, que la tenemos en Viena. En Armenia, en Ereván, la lanza de Antioquía. Y en París, la punta auténtica. No sé si os estoy liando muchísimo con todo este tipo de historias, ¿no? Porque sé que es complicado, ¿no? Y quería hacerlo lo más sencillo posible, porque de verdad a mí mismo a veces me cuesta distinguir una de la otra, pero quería que de alguna forma tuviésemos ese concepto integral de qué pasa con las lanzas y de cuántas hay. Y si hoy entramos en el Palacio Hofburg, nos daremos así de bruces con la lanza de los clavos, que ya me habéis dicho por aquí alguno que la ha visto con sus propios ojos. Y que la verdad es que estar aquí, delante de esta lanza, la lanza de Constantino, sea o no relacionada con los clavos de Jesús o con la propia lanza de Jesús o lo que quieras, pero es un objeto que pasó por manos de Carlomagno, de Constantino, de todos los reyes y todos los emperadores del Imperio Austrohúngaro. Es un objeto impresionante de poder contemplar. Y hubo un pintor que se obsesionó con esta lanza. Un joven pintor de acuarelas, malvivía en las calles de Viena. Probablemente para pasar los inviernos se refugiaba en el Palacio Hofburg. Allí se dirigía directamente como una polilla a la luz por el brillo reflejado de la lanza de Longinos y se quedaba prendado toda la tarde mirando esa lanza. Bueno, no quiero que se me olvide, ese hombre que se obsesionó con la lanza porque sabía que había inspirado obras como el Parsifal de Wagner, que la habían tenido sus héroes como Otón I, como Barbarroja, que había probablemente inspirado la creación de los caballeros teutones. Bueno, pues este mediocre pintor de acuarelas no era otro que Hitler, que se obsesionó
terriblemente con la lanza. Y que lo primero que va a hacer cuando se hace con el poder y adhesiona a Austria al Imperio o al Tercer Reich, va a ser, lo primero de todo, entrar en Viena como un héroe, ir al Palacio Hofburg y coger la lanza. Porque él sabía que quien poseía la lanza del destino tenía como destino la victoria, el Reich de los 1000 años. Y él creía en este tipo de historias. Por eso Hitler se adueña de la lanza de Constantino, la lanza del clavo, la lanza de San Mauricio, la lanza del destino, todas son las mismas. Así, Hitler va a decidir directamente tomar esa lanza y llevarla a su lugar original, el lugar donde más de 500 años se había encontrado la lanza del destino, en concreto a Nuremberg, en específico a la iglesia de Santa Catalina, y allí quiso que se guardase la lanza del destino. La verdad es que cuando hoy en día vemos esas imágenes de ese Hitler enfurecido, ¿verdad?, nos causa una sensación de cómo es posible que alguien así pudiese tener el control y toda la gente le votó libremente, ¿no? Nadie nos imaginaríamos, por ejemplo, pues a cualquiera de nuestros presidentes europeos, en principio, hablando así a día de hoy. Igual que tampoco imaginaría yo a Donald Trump haciendo las declaraciones que ha hecho estos días de me siento como Superman y cosas así, ¿no? No nos lo imaginaríamos. Pero bueno, estas cosas, como vemos, no solo pasaron tiempo atrás, y no estoy haciendo ninguna comparación, por favor, pero bueno, salvando las distancias. Y así comenzaría la guerra relámpago de Alemania, donde a la velocidad del rayo Hitler sería con Checoslovaquia, con Polonia, con prácticamente toda Europa. Y evidentemente la guerra se le venía encima. Él sabía que iba a ganar, tenía la lanza. Tenía la lanza. Pero comienza la guerra. Y así, en 1940, Hitler ordena que la lanza que se encontraba efectivamente en esa capilla, en esa iglesia de Santa Catalina, sea trasladada al castillo de Nuremberg. Pero cuidado, a 24 metros de profundidad, en una cámara totalmente hermética, donde solo él y los grandes mandatarios podrían entrar. Allí, a 24 metros de profundidad, en esta cámara se va a guardar la lanza del destino. Pero fijaros, parece ser que las tropas aliadas están avanzando cada vez más cerca de Nuremberg, están rodeando la ciudad ya, la compañía C especialmente con Walter Horn. Pues bien, Hitler va a ordenar el 30 de marzo de 1945, va a ordenar que la lanza sea sacada de allí porque teme que va a ser raptada por parte de los aliados y sea llevada a la escuela de la Plaza Planier de allí de Nuremberg. Y fijaros lo que ocurre aquí, porque los soldados nazis descienden a ese sótano donde está la lanza de Longinos, la lanza de San Mauricio, y ellos observan cómo, catalogada, había una espada que se llamaba la espada de San Mauricio, que no tenía nada que ver con la lanza del destino, con la lanza de San Mauricio, y por error cogen la espada de San Mauricio y la salvan. Y la lanza del destino, la lanza de los clavos, se mantiene allí en ese sótano. Esta es la espada de San Mauricio con la cual tiene la confusión los soldados nazis. No me quiero ni imaginar la bronca que se llevaría el que cogió la espada por error. Pues bien, nos encontramos ya en la misión de Nuremberg, comandada por el general Patton. Este tenía uno de sus subordinados, un teniente, Walter Horn, que era alemán, se había pasado al bando aliado porque no estaba de acuerdo con las ideas nazis. Y Walter Horn, tras conseguir interrogar a un soldado nazi, obtiene información
Y este soldado nazi le dice a Walter Horn que en ese sótano del castillo de Nuremberg, a 24 metros de profundidad, sigue estando la lanza del destino. Y allí que Walter Horn se dirige junto con la compañía C a este sótano, aquí, a 24 metros de profundidad. Y sobre un altar, con un tapiz rojizo, él observa que está depositada la lanza del destino, la lanza de Constantino. Y en ese momento ocurre algo. Walter Horn, el aliado, va a coger con sus propias manos la lanza. Y fijaros, aquí está pasando algo que siempre ha marcado la historia. Cuando la lanza del destino cambia de manos, el destino de quien la poseía termina. Cuentan que si no fuese día pocos días después, Adolf Hitler moriría pegándose un tiro. La lanza había cambiado de manos. Hasta el punto que el superior de Walter Horn, el general Patton, se va a llevar la lanza a Estados Unidos. No os lo perdáis. La lanza de Constantino llegaría a Estados Unidos, porque Patton creía que era un elemento de poder, tenía que quedarse allí con los americanos para protegerles y para evitar que, por si acaso, las cenizas de los nazis resurgiesen. Incluso tuvo que intervenir Eisenhower para decirle, oye, devuélvela, que no es nuestra. Así que, en el año siguiente, en ese 7 de enero de 1946, Estados Unidos devolvería la lanza a Viena y desde ese día hasta hoy podemos observarla con nuestros propios ojos en el Palacio Hofburg, como hemos visto. Así, delante de nosotros. Y esta es la historia de la lanza de Longinos. La de Viena, quién sabe, se encuentra fundido en este metal que estáis viendo uno o varios de los clavos que atravesaron las muñecas o los pies de Jesús. ¿Te lo puedes creer o no? Pero estar delante de un objeto de poder que pasó por tantos personajes históricos, por Constantino, por los emperadores del Sacro Imperio Románico, Germánico, por el propio Hitler. Bueno, pues el estar solo delante de este tipo de elementos a mí me parece que es una experiencia maravillosa. Irnos, por ejemplo, a Armenia, a Ereván, y ver esa especie de estandarte, ¿no? Que con esa fe los armenios te dicen que ellos tienen la auténtica, que de verdad, que es la suya, que la suya es la de verdad. Aunque más parece un estandarte romano, como vemos, o simplemente una lanza judía. La punta de París. Si hoy vamos a la Santa Capelle, no la busquéis, no la vais a encontrar por ningún lado. Porque parece ser que fue trasladada a la Biblioteca Nacional y en el traslado, pues oye, no sabemos muy bien qué pasó, que se perdió. Así que probablemente la punta original de la lanza se encuentre en alguna colección privada. No tenemos ni idea de dónde está. El asta, la del Vaticano, ahí, dentro de una columna, bien guardada se encuentra. Ahora bien, a ver si algún día nos explican por qué la que porta la estatua de Inocencio VIII se parece tanto a la lanza de Antioquía, la de Ereván. Sea como fuere, es para mí un placer el haberos traído esta historia, porque al final estas son las aventuras que me gustan. Viajar por el mundo, recorrer lugares increíbles y traeros buenas historias. Y lo importante de todo esto es que cuando te acercas al mundo de los enigmas y de los misterios, como es este el caso, lo maravilloso no es encontrar respuestas, sino hacer buenas preguntas. Gracias.